En el año 1939, el mundo contemplaba el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la que pasaría a convertirse en el peor recuerdo que tenga la humanidad. También ese año, los cines del mundo estrenaban la película Lo que el viento se llevó, protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable. La Iglesia, entre tanto, nombra a su santidad Pío XII como Papa de la Iglesia Católica, siendo de paso uno de los protagonistas en los años de la Segunda Guerra y el nazismo. También, en 1939, aparece por primera vez el cómics de Batman, creado por un adolescente de 18 años llamado Bob Kane. En Chile, el mundo político tenía un nuevo escenario. Veníamos saliendo de la elección presidencial del año 38, octubre del 38, en que había significado el triunfo del Frente Popular. Es decir, era una situación política nueva que se instalaba en el país con el ascenso a la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda y el término del gobierno de don Arturo Alessandri Palma, que había significado un gran progreso material en el país, que venía sufriendo los embates de la Gran Depresión del año 1929-1930. En nuestra ciudad, el tiempo marchaba un poco más lento. Éramos una zona netamente agrícola que poco destacaba en el concierto nacional con algo más de 40.000 habitantes. Chillán no había tenido un avance muy significativo desde el punto de vista del desarrollo económico. Chillán seguía siendo una ciudad bastante precaria desde el punto de vista de la tecnología en la construcción, en la vida de su población, mucha población periférica, con mucha fragilidad de vida, llegada desde los campos, que estaban siendo expulsadas desde un sistema agrario que precisamente no atraía a su población. Veníamos con una crisis de la agricultura tradicional desde hace unos 20, 30 años, la crisis de la vitivinicultura, la imposibilidad de construir grandes obras de riego para una agricultura que lo requiere, pero con una necesidad imperativa. Así que la vida se desarrollaba, diríamos, con cierta precariedad con respecto al desarrollo que se vivía en otras regiones del país. En otro aspecto, la vida social de Chillán no difería mucho de lo que acontecía en el resto del país. Predominaban las familias ligadas a la gran agricultura, al latifundio, con grupos derivados de inmigraciones que se habían producido en otros tiempos. Grupos de la colonia alemana, la colonia francesa, de la colonia palestina, ya estaban haciendo historia en el comercio sin dejar de existir las diferencias de clase. Bueno, la sociedad, como todas las sociedades, era empingorotada. Usted sabe que en esa época había, ¿cómo decir?, distinción de clase, no como ahora, ¿me entiendes? Eran, por ejemplo, había gente de arriba, gente de término medio y también la otra gente. Pero había más diferencia que ahora. La vida de ese entonces era más de familia, más de familia. Por ejemplo, bueno, si vamos a relatar ese tiempo, más o menos, tenemos los mismos transportes. Lo que se veía acá eran cabriolés tirados con caballo. Autos, muy pocos se veían. En ese entonces, los años 30, muy pocos autos. Los primeros que llegaron aquí del año 1929, los Ford 29, unos carrozados y otros Sport, que se les corría el techo. La gente de ese entonces era muy amiga de una tertulia más casera. Habían muchos salones de té aquí en Chillán. Tenía el Casino Palermo, uno de los más, aquí en Arauco, en una galería con subterráneo,
y era el rendezvous de la gente a tomar helado en este tiempo y picarones en el invierno. No, yo como joven de esa época teníamos un círculo, amigas, no sé, nos juntábamos, íbamos a té, también teníamos entretenciones. En ese tiempo no había televisión, nada más que el teatro. Y entonces íbamos muy seguido y la gente en ese tiempo acostumbraba a ir a la galería. Se juntaba toda la juventud en la galería. Y después se acostumbraba a ir a la estación, porque ahí significaba ir a pasear, a conversar con todos los amigos y amigas, y era una costumbre ya arraigada en Chillán. Y mucha gente se salvó gracias a esa costumbre, porque esa hora iban a la hora del tren. La sociedad encontraba su oportunidad de distracción y diversión en paseos a la estación de ferrocarriles para ver llegar el tren nocturno que llegaba de Santiago, tomarse un café con malicia, esperar los diarios y comprar las tradicionales sustancias hechas por manos de monja. También existían otros destinos para compartir y divertirse. Uno era la Plaza de Armas, que era un paseo tradicional que reflejaba la estructura social. En el interior y hacia el exterior, la gente de menor ingreso social y económico con la gente de mayor ingreso social, y daban vueltas por la plaza rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Era muy típico eso, de que se separaban, se segregaban los ricos con los pobres en la Plaza de Armas de la ciudad, que tenía un gran atractivo por ser una plaza sumamente hermosa desde siempre. El Chillán de los años 30 era una ciudad bella, con una arquitectura clásica que prometía convertirse en una gran ciudad según pasaran los años, sin que nada mediara lo contrario. El martes 24 de enero de 1939, gran parte de la zona central de Chile sintió un fuerte movimiento telúrico que inmediatamente hizo pensar lo peor. ...7,8 grados en la escala de Richter y 10 en la escala de Mercalli fue el triste récord que marcaron los instrumentos. La Tierra asestó un zarpazo a las provincias de Maule, Linares, Ñuble y Concepción. Las ondas del movimiento llegaron también a Santiago y Valparaíso, y entre la costa del Pacífico y Mendoza, en Argentina. ...45.000 kilómetros cuadrados sintieron la fuerza del terremoto que marcó en un antes y en un después la vida de la ciudad de Chillán. Recuerdo que ese día, 24 de enero, fue un día muy caluroso, un día de verano caluroso, lo que yo creo que contribuyó también a salvar vidas, porque el hábito de los habitantes, ¿no es cierto?, cambia en el verano, se acuestan más tarde, se duermen más tarde. Entonces, aunque el terremoto ocurrió más o menos a las 23:32 de la noche, muchas personas todavía estaban despiertas,
otros estaban tomando el fresco en la vereda, etc. Y eso fue un elemento que contribuyó a salvar muchas vidas. Era pasar la medianoche, nosotros estamos en pie. Yo con mi hermana estamos en pie. Y por eso nos pudimos dar cuenta perfectamente del movimiento. Empezó suavemente y de repente, tremendo revésón. Y ahí fue donde se derrumbó el internado del seminario en esa época, Padre Hurtado. Y en esa época estábamos nosotros viviendo al lado, ¿me entienden? Eran vecinos. Y cayó todo eso, pues, Silvita, todo. Cayó una polvareda tremenda, una oscuridad. Se apagaron las luces precisamente. Parece que había un joven que por precaución apagó a tiempo la luz, ¿me entiendes? Un muchacho. Y parece, no estoy bien segura, parece que murió. Pero alcanzó a apagar. Y por eso no hubo incendios. Hubo unos pequeños incendios, como 2 que nosotros vimos, pero de ahí no pasó más. Y un silencio absoluto, absoluto. Sí, hizo mucho calor, y como nosotros éramos internas, vivíamos adentro, así que teníamos dormitorios de a 10, de 16, en cada dormitorio dormían varias personas. Y a esa hora, cuando vino el terremoto, yo no me acuerdo cómo salí, pero ahí era un patio de luz donde había una estatua del Niño Jesús. Y cuando vino, estábamos en el patio todas, se cayó la estatua y se hizo pedazos. Y ahí en ese patio habían guaguas, que se llamaban. Antes todo estaba en el hospital, había hospicio, que se llamaba hospicio, no como ahora. Habían niños, guaguas y niños de hasta 16 años, que después ya entraban a trabajar. Entonces ahí estaban las guaguas y que nosotras, cuando ya pasó el temblor, partimos corriendo porque ahí quedaba una persona de noche. Entonces nosotros partimos corriendo a sacar las guaguitas envueltas en la frazada y las amontonamos todas ahí en el medio del patio. Al otro día no nos conocíamos cuando las que nos encontramos, porque unas que estaban en un dormitorio de segundo piso no pudieron salir, quedaron ahí encerradas, debajo de los catres. El fuerte movimiento telúrico hizo que la comunicación telefónica se cortara de golpe entre Talca y Puerto Montt. Fue precisamente un problema con la comunicación telefónica lo que ayudó a alertar al gobierno. El subsecretario de aquel entonces, Raúl Rettig, por orden del ministro del Interior, Pedro Enrique Alfonso Barrios, puso un aviso al presidente Aguirre Cerda, que llevaba solo un mes en funciones. Algo había ocurrido en el sur. Con la angustia de no saber algo, Radio Cooperativa Vitalicia tuvo contacto con radioaficionados de la ciudad de Temuco, los primeros en informar que en el sur había un desastre. Todo el sistema de emergencia del gobierno se había puesto en marcha sin dimensionar aún la magnitud del desastre. El Ministerio de Salud de aquel entonces, Carabineros y los servicios sanitarios del Ejército se alistaron para partir por expresa instrucción del ministro del Interior. Entonces, lo primero que hay es que ver la incomunicación radial, que era la única que podía hacerse, se hacía o con Talcahuano, con la base naval de Talcahuano, y lo otro era hacia Santiago, que quedó también incomunicado, y quedó también colapsada con la gente que empezó a hacer llamados a través de la radio para saber de la existencia de lo suyo, en qué habían quedado sus familiares. Hasta ese momento, pasadas las 3 de la madrugada, nadie sospechaba siquiera que la gran afectada de este sismo era la histórica ciudad de Chillán. Pasarían las horas y llegaría el amanecer. Las luces dejarían ver un panorama desolador y apocalíptico, y nadie sabía hasta ese momento que Chillán había desaparecido literalmente del mapa. Si sus propios habitantes no hacían nada, nada se podría esperar. Las autoridades locales tomaron la iniciativa.